tenemos que saber que el ayuno es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para fortalecer nuestro espíritu. Fortalece nuestro espíritu. El ayuno nos ayuda a vencer nuestra carne. El ayuno nos da sensibilidad ante la voz de Dios. Imaginen ustedes, son 3 cosas muy importantes en la vida de una persona creyente. El ayuno fortalece nuestro espíritu, el ayuno nos ayuda a vencer nuestra carne y a recuperar la sensibilidad a la voz de Dios. Porque ocurre que nos ponemos pues muy duros de corazón. El ayuno hace que ese corazón se ablande. Y sabiendo esto, muchos de nosotros lo hemos dejado de practicar, lo hemos dejado de hacer. Y por eso nos sentimos débiles espiritualmente hablando. Nos sentimos confundidos, nos sentimos sin dirección alguna. El ayuno no es para algunos, es para todos. Y es una llave espiritual poderosa que nos lleva a la victoria. El ayuno no es solo para un líder espiritual, el ayuno no es únicamente para el pastor de la iglesia, el ayuno no es solo para el líder de alabanza o para aquel que está cantando en la alabanza. El ayuno no es únicamente para las autoridades espirituales. El ayuno es una práctica necesaria para todo hijo de Dios. Para toda persona que desea caminar en victoria. Para toda persona que desea ser usado por Dios. Y para toda persona que quiere permanecer firme en los caminos de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, pues, el ayuno es para ti. El ayuno es para mí. Y es un arma poderosa que Dios nos ha entregado y que tenemos que poner en práctica. Cuesta, yo soy sincero, hace mucho no ayuno. Hace mucho no hago un ayuno. Y es cuestión de proponérselo. Es cuestión de decir, voy a ayunar porque necesito fortalecerme espiritualmente, porque necesito escuchar la voz de Dios, porque necesito caminar en victoria. Necesito permanecer firme. Es una decisión que debemos tomar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no ayunamos? Si es una llave que nos lleva a la victoria, si es una llave poderosa espiritualmente hablando, tenemos que aprovechar esa gran oportunidad, ese gran momento que es el ayuno. ¿Hace cuánto que no ayunas? ¿O nunca lo has hecho quizás? Nos estamos perdiendo de una gran bendición. Nos estamos perdiendo de un gran momento. Nos estamos perdiendo de una práctica poderosa espiritualmente hablando. Voy a decirles, según Jesús, ¿qué es el ayuno? Según el Padre Celestial. Bueno, Jesús es Dios. En Mateo 6:16, Jesús dice, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, con rostro triste, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el versículo, Mateo 6:16, según Jesús. Pues si lo dice Jesús, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, con rostro triste.
Porque uno a veces encuentra personas que están en ayuno y se les ve tristes, cabizbajas, sin aliento, sin ánimo. Y efectivamente uno se da cuenta y uno pregunta, ¿estás ayunando o algo así? Sí, es que estoy ayunando. Entonces sacan pecho y dicen. Y la palabra de Dios dice que no seáis como los hipócritas cuando ayunes, con rostro triste. Porque ellos muestran ese rostro para que la gente se dé cuenta que están ayunando. Y eso no es lo importante. Lo importante es que Dios vea ese ayuno, esa práctica en ti, no los demás. No debes mostrar a los hombres o decirles es que estoy en ayuno. No, porque lo importante es que hagas ese ayuno y que el Señor vea que estás haciendo ese ayuno. Los demás no importan. Eso es lo que dice Jesús en la palabra. Pero miren lo bonito del ayuno. Bueno, primero, pues lo que ya les dije, ¿no? Fortalecimiento espiritual, sensibilidad ante la voz de Dios, permanecer firmes en Cristo. Pero también hay una promesa en ese versículo. Dice la palabra que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como el ayuno va a ser secreto, tiene que ser secreto, únicamente para que Dios lo vea. Dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Jesús no dijo, si ayunáis como si el ayuno fuera opcional. Dijo, cuando ayunéis. Cuando ayunéis. Es decir, el ayuno no es algo opcional, es algo que tiene que ser parte de nuestra vida espiritual. Cuando ayunéis. No está diciendo si ayunáis. No, cuando ayunéis. No es opcional. Para nosotros los que seguimos a Dios, a Cristo, los que creemos en su palabra y estamos buscando ese camino en Cristo, no es una opción. El ayuno es prácticamente algo que tiene que estar presente en nuestra vida. El ayuno no es una sugerencia de parte de Dios, es una práctica normal en la vida de una persona que cree en Dios, que sigue la palabra de Dios. Así como todo hijo de Dios ora y da, también debe aprender a ayunar. Mientras hacemos el devocional, dale tap a la pantalla porque tenemos que llegar aquí a 30,000. Vamos a darle tap. El ayuno es la respuesta natural de un corazón que anhela más de la presencia de Dios. ¿Tú anhelas la presencia de Dios? Ayuna. Pero pilas, no se trata de hambre física, sino de hambre espiritual. El ayuno es una expresión de humildad, es una forma de dependencia y de rendición total ante Dios. Eso es el ayuno. Es una expresión de humildad, de la que hemos hablado muchísimas veces aquí en nuestros devocionales, de dependencia, de saber que necesitamos de Él, de que solos no podemos hacer nada. Es una rendición, es rendirte ante Dios. En la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el ayuno aparece como una llave secreta, poderosísima, que abre puertas que, por ejemplo, la oración sola como tal, pues no podría abrir. Pero el ayuno sí es una manera poderosa de salir en victoria. ¿Cuál es el propósito como tal o el poder del ayuno como tal? Quiero decirles que cuando el Hijo de Dios, cuando los seguidores de Cristo ayunan o ayunamos, no se trata de una dieta como tal. Se entra como debe ser en un terreno espiritual donde nuestra carne queda muda, donde nuestra carne calla, para que el espíritu pueda hablar. Es decir, el ayuno debilita la voz del yo, de nuestra carne, de nuestro ego.
Y más bien lo que hace es fortalecer la voz del Espíritu Santo. Y nos volvemos nos ponemos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ese es el poder del ayuno. Ese es el poder del ayuno. Vamos a mirar Isaías 58:6. Isaías 58:6 dice la palabra: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Imagínense ustedes, el ayuno corta la influencia así, puntualmente, la influencia del enemigo. Eso hace el ayuno. El ayuno libera a los cautivos. El ayuno hace que las tinieblas retrocedan en nuestra vida. El ayuno no cambia para nada la voluntad de Dios. El ayuno cambia al hombre, nos cambia a nosotros. Porque uno dice, ay, con el ayuno voy a cambiar a Dios, voy a mover el corazón de Dios, voy a hacer que Dios haga esto, haga lo otro. No. El ayuno sirve para que nosotros cambiemos. No mueve el corazón de Dios porque, digamos, quiero que Dios cambie de opinión o que se haga otra cosa en cuanto a su voluntad. No. Con el ayuno nosotros cambiamos como hombres, como personas, y nos disponemos a ser un instrumento de Dios. Para los que piensan que con el ayuno van a cambiar la voluntad de Dios o van a mover el corazón de Dios, pues no es así. Es todo lo contrario. Los que cambiamos somos nosotros. Ahora bien, ¿por qué necesitamos ayunar? ¿Por qué necesitamos ayunar? ¿Cuál es la razón que nos debe motivar para llevar a cabo el ayuno? Vivimos en un mundo, en un ambiente bastante pesado hoy día, lleno de problemas, de violencia, de miles de cosas. La gente no se tolera. Vivimos en una generación o en medio de una generación saturada de ruido, de distracciones, de voces, de información por aquí, de información por allá. Todo tipo de información llega a nuestros ojos, a nuestros oídos. Pero las grandes victorias espirituales se ganan en el secreto. Es decir, nos tenemos que alejar de ese ruido que nos rodea. Ayunamos, nos alejamos de ese ruido que nos rodea, nos fortalecemos espiritualmente, lo hacemos en secreto, porque como ya les dije, el ayuno debe ser en secreto, porque lo dice Jesús. No tiene que enterarse la gente, no tienes que poner cara de que, ay, estoy ayunando y estoy así como, ay, no. Necesitamos ayunar para fortalecernos espiritualmente, para que nuestro corazón sea más sensible, para que podamos escuchar la voz de Dios. Jesús mismo comenzó su ministerio con un ayuno de 40 días. ¿Se acuerdan de eso? 40 días ayunando. Y él nunca puso cara de que, ay, estoy ayunando, miren cómo estoy. No. Mateo 4, 1, 2 habla de eso. Un ayuno de 40 días. Antes de hacer milagros y de predicar, él se apartó al desierto y venció a Satanás con poder espiritual. En medio de ese ayuno él se apartó, ¿se dan cuenta? Para fortalecerse espiritualmente, para luego poder hacer milagros, para luego poder predicar la palabra. Qué importante es ayunar. Si tú estás en el plan de predicar la palabra, por ejemplo en mi caso, que comparto un mensaje en las mañanas, yo debo ayunar. Y reconozco que no lo estoy haciendo con la frecuencia que debería hacerlo, porque eso hace que yo me fortalezca espiritualmente y pueda hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Ayunó 40 días para prepararse, para disponer su corazón, para fortalecerse espiritualmente, para llenarse del Espíritu Santo
y poder hacer milagros y poder predicar la palabra. Tú que también predicas la palabra, a tu manera, de cualquier manera, como lo hagas, debes ayunar para fortalecerte espiritualmente, para prepararte como Jesús se prepara para compartir la palabra, para escuchar la voz del Espíritu Santo, para callar la carne y para permitir que el Espíritu Santo esté en nosotros y que podamos, por medio de ese ayuno, escuchar esa voz, la voz del Espíritu Santo. Debemos ayunar. Nosotros como creyentes, si no ayunamos, si no practicamos el ayuno como tal, nos debilitamos. A veces, y pasa, por eso decimos a veces cuando leemos aquí los mensajes, miren, yo busco a Dios, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro, pero igual siento que no pasa nada, siento que estoy débil espiritualmente, o sea, a pesar de todo lo que hago no hay resultados, no veo que esté creciendo espiritualmente, no sé. Pues debe ser por eso, porque nos falta fortalecer nuestro espíritu, sensibilizarnos a esa voz del Espíritu Santo. Y lo podemos hacer a través de esta llave súper poderosa que es el ayuno. Esa llave que nos permite entrar en victoria, que nos fortalece, que nos llena del Espíritu Santo. Nos debilitamos, necesitamos fortalecernos. No es porque Dios nos haya abandonado, como piensan muchos, sino porque su espíritu pierde sensibilidad, porque nuestro espíritu se debilita. Es como una batería que va bajando la carga. Necesitamos recargarnos, recargar esa batería, ponerla full. Y una de las maneras es el ayuno. Una llave súper poderosa, una llave que nos lleva a la victoria. El ayuno mantiene el filo del alma, nos hace discernir la voz de Dios, reconocer los ataques del enemigo, caminar en autoridad. Eso es el ayuno, por eso debemos ayunar. Ahora ustedes se deben estar preguntando, ¿y qué pasa cuando ayunamos, Javier? ¿Qué pasa realmente? Pues vamos a ir a la palabra de Dios para responder esa pregunta. Vamos con los tabs, vamos en 10K, necesitamos 30K, vamos que podemos. ¿Qué sucede cuando ayunamos? Vamos a leer Daniel 10. Bueno, el profeta ayunó 21 días buscando entendimiento. 21 días. Miren, Jesús 40 días. Que uno diría, no, yo no puedo ayunar todo eso, 40 días, mejor dicho, me muero. ¿Cierto? Me muero, o sea, no puedo, mi cuerpo no soportaría 40 días. Jesús lo soportó, imagínense ustedes, y nunca puso carita de que, ay, pobrecito yo, estoy ayunando. ¿Y le contó a todo el mundo? No le contó a nadie. El profeta ayunó 21 días buscando entendimiento, 21 días, casi un mes. Y el ángel del Señor le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Sientes que Dios no te ha escuchado? ¿Sientes que Dios no te escucha, no te oye? ¿Porque no pasa nada en tu vida? ¿Porque no pasa nada entonces dejas de creer en Dios? ¿Porque no pasa nada? ¿Porque todo está quieto? ¿Porque ni para adelante ni para atrás? O mejor o peor, ¿te para atrás todo el tiempo? Escucha esto. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, desde ese día fueron oídas tus palabras. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Qué está diciendo la Biblia? Que si disponemos nuestro corazón a entender la palabra, si nos disponemos a entender la palabra de Dios, y si nos humillamos delante de Él, van a ser escuchadas nuestras palabras.
hazlo. Abre tu corazón, déjalo listo para que tengas entendimiento de la palabra y humíllate al Señor. Humillémonos al Señor, porque van a ser escuchadas nuestras palabras. Quizás por eso no han sido escuchadas esas palabras, porque no te has humillado ante Dios, porque no tienes un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Por eso no pasa nada en tu vida. Lo está diciendo la Biblia. Eso no lo estoy diciendo yo. El ayuno, en definitiva, activa nuestro mundo espiritual. El ayuno desata respuestas que están retenidas. Las activa. Llegan esas respuestas de parte de Dios. Llegan esas respuestas. El ayuno abre los cielos para cada uno de nosotros. El ayuno purifica el alma. El ayuno fortalece la voluntad. Un ayuno sincero, por supuesto. Un ayuno sincero tiene consecuencias espirituales. Tiene que ser un ayuno sincero. Un ayuno con gusto, dispuestos, no por obligación, no por imposición. Yo pienso que cuando a uno le dicen en algún lado, esta semana todos vamos a ayunar, y el ayuno va de 12 del día a 6 de la tarde. No tiene sentido. No tiene sentido porque tiene que ser hecho con disposición, con gusto, no por imposición, porque no tiene sentido. Tiene que ser con gusto. Tú tienes que hacerlo con un corazón dispuesto, convencido de lo que estás haciendo, rindiéndote a Dios, humillándote a Él, no por imposición de nadie. No puede ser. No todos vamos a ayunar porque yo lo dije. No. Es una decisión personal tuya. Porque tu corazón debe estar dispuesto y debe estar preparado para hacerlo. La reina Esther, por ejemplo, practicó el ayuno. La reina Esther. El pueblo judío en ese momento enfrentaba como tal el exterminio. Y por eso Esther pidió, voy a abrir comillas, ¿qué dijo Esther? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Yo también ayunaré igualmente. Eso dijo Esther en el libro de Esther 4. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Reúnanse y ayunen por mí. Yo también ayunaré igualmente. Ahora, si te convocan a hacer un ayuno en tu congregación, si te convocan y te dicen mañana vamos a ayunar todos, pues tienes que disponer tu corazón a eso. No lo vayas a hacer por obligación o porque te lo impusieron. Si vas a hacer un ayuno en tu congregación, tienes que tener un corazón dispuesto. Esther dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Yo también ayunaré igualmente. El pueblo judío en ese momento enfrentaba exterminio. 3 días sin comer ni beber cambiaron la historia de una nación. Ese es el resultado que dejó esa situación. 3 días sin comer. Bueno, eso es bastante, ¿no? Uno dice, pero voy a dejar de comer 3 días. El corazón del rey fue tocado producto del ayuno convocado por Esther. El decreto de muerte fue revocado y el enemigo cayó. El ayuno de Esther mostró que cuando el pueblo se humilla, el cielo se inclina a favor. Es un ejemplo, el ayuno de Esther. Vamos en 11K, tenemos que llegar a 30K. Apóyame con los tabs. Vamos con los tabs, vamos, mientras continuamos con nuestro tema de hoy, que es el ayuno. Otras personas u otros personajes, a mí me gusta mucho poner ejemplos de personas que ayunaron y que están ahí en la Biblia, pues porque podemos imitar a esas personas. Moisés, por ejemplo, ayunó 40 días en el monte Sinaí.
Mis respetos para Moisés. 40 días ayunando. El resultado no solamente es el que les voy a decir, que fue recibir las tablas de la ley. Moisés obtuvo muchas bendiciones de parte de Dios y en consecuencia el pueblo de Israel obtuvo muchas bendiciones de parte de Dios gracias a los ayunos que hacía Moisés. Y en especial ese de 40 días en el monte Sinaí, 40 días ayunando. Impresionante. Más de un mes 15 días. Elías también ayunó 40 días en Horeb y fue renovado por la voz de Dios. Daniel, como les decía, ayunó bastante y lo hizo buscando entendimiento y recibió como tal revelaciones proféticas, porque hay una promesa con el ayuno. Ya lo dijimos comenzando el tema de hoy. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio, se preparó por medio de un ayuno. Vamos a darle tap. Vamos con los taps. La iglesia primitiva ayunaba antes de tomar decisiones. Y eso lo podemos leer en Hechos 13:2-3. En definitiva, el patrón es claro. La directriz es clara. Cuando el pueblo de Dios ayuna, el cielo responde. Esa es una frase que me encanta. Cuando el pueblo de Dios ayuna, el cielo responde. ¿Quieres respuestas en tu vida? ¿Quieres obtener respuestas de parte de Dios? Comencemos, si queremos tener respuestas de Dios, comencemos a practicar el ayuno. Si nunca lo has hecho, empieza a hacerlo. Si lo has hecho, hazlo con mayor frecuencia o hagámoslo con mayor frecuencia. Eso es lo que nos está invitando el Señor hoy. Ahora, el ayuno tiene que ser con un corazón dispuesto, como les digo, hacerlo con gusto, sin que nadie se entere. Únicamente debe ser algo conocido ante los ojos de Dios. No es para que nadie diga, ay, tan bonito, está ayunando, pobrecito, está aguantando hambre. O no toma nada para la sed. Ay, qué sacrificio tan grande, mi hermano, ¿cómo lo hace? Te felicito, te admiro. No, eso no importa. Corazón dispuesto, oración durante ese ayuno, mucha oración, hablar bastante con Dios, estar dispuesto y atento a escuchar la dirección y la voz del Espíritu Santo. El ejemplo de John Wesley, por ejemplo, fundador del medotismo, él decía que ayunaba 2 veces por semana. Y él veía el ayuno no como un acto de mérito, sino como un medio de gracia para mantener la humildad. Y para mantener una sensibilidad espiritual, que es lo que más buscamos con el ayuno, sensibilidad espiritual. Y por supuesto, los frutos del ayuno están a la orden del día. Poder y claridad espiritual, dominio propio, avivamiento constante, sed y hambre de Dios, de conocer la palabra, de acercarse al Señor, de que ese fuego continúe vivo dentro de nosotros. El ayuno es el alimento del alma. Si nosotros descuidamos el ayuno, nuestra alma se puede enfermar. Nuestro espíritu se debilita. Se descarga la batería y pues por supuesto, como no ayunamos, esa batería permanece ahí descargada. Tenemos que conectar esa batería. Tenemos que ayunar. Ya sabes que por medio del ayuno vas a obtener respuestas. Tengo más razones por las cuales debemos practicar el ayuno. Porque tiene sus consecuencias, consecuencias. El ayuno trae liberación espiritual.
además de todo lo que les he dicho, el ayuno trae liberación espiritual. El ayuno rompe cadenas, rompe yugos. Eso está en Isaías 58:6. Debilita la carne como tal, nuestro ego, fortalece nuestro espíritu, trae libertad, nos libera de ataduras, de temores, de vicios. Inténtalo, practícalo y te vas a dar cuenta del cambio. Practiquémoslo, yo me incluyo. Vamos a ver cambios, vamos a obtener respuestas. Vamos a tener dirección divina. El ayuno aclara nuestra mente. El ayuno afirma nuestro oído para poder escuchar la voz de Dios. Las decisiones correctas de nuestra vida nacen en tiempos de ayuno. ¿Buscas respuesta a algo? Pero no cualquier respuesta, sino la respuesta de parte de Dios, la dirección de Dios. Ayuna para que puedas tomar una decisión sabia. El ayuno también trae como consecuencia el avivamiento interior. Nada enciende tanto el fuego del Espíritu Santo como el hambre de Dios. El ayuno como tal limpia el corazón y renueva la pasión espiritual. La pasión espiritual, ese fuego por conocer, por estar cerca de Dios. Revisen el Salmo 42:2, por ejemplo. Otra consecuencia, trae protección divina. El ayuno levanta. Sí, eso es como levantar un escudo invisible. Recordemos lo de Esther. El que ayuna recibe el favor de Dios, recibe la cobertura de Dios. Si lo quieren corroborar, Isaías 58:8. Isaías 58:8. El ayuno trae victoria sobre el enemigo. ¡Wow! Esa me encanta también. Victoria sobre el enemigo. Jesús dijo, Marcos 9:29 dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Las dos juntas, unidas, oración y ayuno. Marcos 9:29. En definitiva, el ayuno, por lo que hemos dicho, convierte la debilidad en fuerza y la imposibilidad en testimonio. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no ayunar? ¿Qué consecuencias trae no ayunar? Si estás en un grupo cristiano, en una iglesia, el ayuno o no ayunar mejor, pues hace que se pierda sensibilidad espiritual en ese grupo de personas o en esa congregación. Un creyente que no ayuna, un seguidor de Cristo que no ayuna, se vuelve más carnal que espiritual y por ende pierde dirección. Sin ayuno, como les he dicho, dejamos de escuchar la voz de Dios. Con ayuno escuchamos la voz de Dios. Nos sensibilizamos para escuchar la voz de Dios. Ahora, para los que piensan que ayunar es un legalismo, es algo religioso, pues no. Es una llave espiritual. Nos recuerda que no vivimos solo de pan como tal, de alimento físico, sino de la palabra de Dios, que es lo que se convierte como tal en nuestro alimento, la palabra de Dios. Ahora te puedo recomendar para que empieces a hacer tus ayunos, para que empieces a practicarlo, varias cosas. Uno, por ejemplo, es empezar poco a poco. ¿Sí? No, poco a poco, a un ritmo adecuado, poco a poco. Es importante que
definamos el propósito de ese ayuno. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el propósito de este ayuno que voy a hacer? Define ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Voy a ayunar por dirección. Voy a ayunar por intercesión, por fortaleza espiritual. Voy a ayunar por X situación. Voy a orar porque Dios me responda a algo que le he estado preguntando, por obtener respuesta. ¿Por qué vas a ayunar? Primero, empieza de a poco, ¿cierto? Suave, tranquilo. Define el propósito como tal de tu ayuno. Sustituye, que esta es la parte que más nos duele, digámoslo de alguna manera, o es la parte más complicada, es sustituir ese alimento físico por el alimento espiritual. Sustituir el alimento físico por el alimento espiritual, es decir, no como nada, pero sí me alimento espiritualmente. ¿Cómo me alimento espiritualmente? Leyendo la palabra de Dios, estando en oración durante ese ayuno. Ahora, el ayuno tienes que hacerlo con humildad, con un corazón dispuesto, no por obligación, no por imposición de nadie. Pero también tienes que ser prudente con tu cuerpo. No vayas a abusar. Por eso te dije desde el comienzo que debes ir de a poco. De a poco. Sé prudente con tu cuerpo. No te vas a poner a ayunar exageradamente, es decir, voy a durar 40 días como lo hizo Jesús. Imposible. No. Poco a poco, poco a poco. Cuida tu cuerpo. Tienes que ser responsable también de tu cuerpo. Tienes que administrar, manejar, controlar bien tu cuerpo. Porque Dios no busca que te agotes con un ayuno. Por eso tiene que ser un corazón dispuesto, todo bien controladito, que sea posible hacer ese ayuno. Dios quiere encontrarte en medio de ese ayuno, que sustituyas ese alimento físico por alimento espiritual. El verdadero ayuno como tal abre espacio para que Dios, para que el Espíritu Santo, para que Jesús te hable. No está tan difícil. El Espíritu Santo de Dios sigue llamando a su pueblo, al secreto, al ayuno, a la intercesión, a la oración. Cuando la iglesia ayuna, cuando la gente que sigue a Cristo ayuna, el infierno tiembla.